Conforme vemos los elementos del Evangelio en 1 Corintios 15, versículos 1 al 8, podemos familiarizarnos con el verdadero Evangelio que predicamos. Ahora, en estos pasajes de las Escrituras y muchos otros que los acompañan, aprendemos algunas cosas importantes y se llama el testimonio del Evangelio. Hay 5 principios críticos que debemos entender sobre el Evangelio. Número 1. Es profético. Hay más de 300 profecías cumplidas en la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Comenzando desde Génesis 3:15, Deuteronomio 18:15, Isaías 9:6-7, 7:14, 53, 1 al 6, Salmo 22, y sigue a través de los profetas hasta el Nuevo Testamento. Hay 300 profecías habladas por el Espíritu de Dios, cientos de años antes del evento de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Dios puso en marcha un plan para salvar a la humanidad desde el tiempo de la caída. De hecho, cuando va al capítulo 3 de Génesis, verá algo muy interesante. Adán y Eva supieron que una vez que habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, sabían que habían pecado y su relación con Dios se había roto. Y las escrituras dicen que descubrieron que estaban desnudos, y creo que no fue solo un descubrimiento físico. Creo que se dieron cuenta de que había algo en ellos que ahora estaba descubierto, porque eligieron la desobediencia, la rebelión y el engaño. Y dice en la escritura en Génesis 3, Dios los confrontó, habló con ellos. Luego al final de eso, hacia el final de Génesis 3, dice que Dios les proporcionó pieles de animales para cubrirlos. Y aquí vemos un tipo profético de Dios derramando la primera sangre, derramando sangre para cubrir a la humanidad. Y se cumple en la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¡Qué cosa tan increíble! Las posibilidades de que eso suceda son billones entre una. Y sin embargo es cierto. El segundo principio que entendemos aquí al mirar el testimonio del Evangelio es que bíblicamente va más allá de las profecías, más allá de los tipos de escritura, se revela la necesidad absoluta del nacimiento divino de Cristo de una virgen, su vida sin pecado y su muerte sustitutiva muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados y su resurrección final. Levítico 17:11, Ezequiel 18:4 y 20, Hebreos 9:22, Romanos 3:9 al 31, Romanos 11:32. Nuevamente, las Escrituras revelan una y otra vez que era necesario que Cristo naciera de una virgen para vivir una vida sin pecado y luego morir por nuestros pecados en la cruz y finalmente resucitar para ganar nuestra justificación por la fe en Cristo. El tercer hecho que vemos en el testimonio del Evangelio es que es histórico. Y esto es muy importante. Hoy hay muchas personas, muchas de ellas en seminarios, en colegios bíblicos, que niegan los hechos básicos y los detalles extendidos de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Pero la realidad es que son históricos, son factuales, han sido testigos y registrados muy cerca del momento real de los eventos. Eso es milagroso. La mayoría de la historia se ha registrado siglos, milenios, miles de años después de los acontecimientos. Pero aquí tenemos testigos que registran los detalles históricos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Muy interesante. Cuando estudia esto de cerca, hay más documentos arqueológicos verificados que respaldan la realidad histórica de la vida y muerte y resurrección de Cristo y los eventos que lo rodean que los que existen en la vida de grandes filósofos griegos como Platón, Sócrates y Aristóteles combinados. Esto incluye también el testimonio de historiadores contemporáneos que vivieron en la época de Cristo. No eran cristianos,
Por ejemplo, Josefo, que escribió en las antigüedades, y también Tácito, que era un historiador romano. Ambos hombres escribieron muy claramente sobre lo que sucedió a Cristo y registraron los eventos tal como los vemos en las Escrituras. Y no eran cristianos. Ellos, de hecho, en el caso de Tácito, se opuso a ser cristiano, y sin embargo registraron estos eventos reales. Hoy, los eruditos modernos, que son críticos abiertos del cristianismo, todavía apoyan la historicidad, la historia, la realidad histórica de la vida y muerte de Cristo en la cruz. El Evangelio es un hecho histórico, no puede negarlo, no es una fábula, no es una idea fantástica escrita por algún escritor de Hollywood o Bollywood. Estos son hechos históricos. El cuarto principio que aprendemos es que el Evangelio es apostólico. Esto está lleno de enseñanza apostólica. Si necesita enseñanza apostólica, puede ir aquí para poder encontrarla. El Evangelio vino por testigos oculares y por revelación, y fue ampliamente recibido y validado por toda la iglesia. Todos los apóstoles predicaron el mismo Evangelio. Aquellos que caminaron con Jesús, vivieron con Jesús muy cerca de él, los 12 originales, a excepción de Judas, por supuesto, reemplazados por Matías, y luego Pablo, que es el último apóstol nacido, como se describe a sí mismo. Todos ellos validaron y predicaron exactamente el mismo Evangelio. Mateo 16, 13 al 18, Gálatas 1, 12, Efesios 3 del 3 al 5, Efesios 2, 20, Juan 3 del 1 al 8, Efesios 1, 17. Por favor, vaya ahí, por favor, lea estas escrituras. Así que el Evangelio no solo es apostólico, sino que es efectivo. Es efectivo para la salvación. Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre entre los hombres bajo el cielo por el cual debemos ser salvos. No hay salvación en ningún otro nombre excepto en Jesús. Y solo en Jesús puede ser verdaderamente salvo. También es efectivo para nuestra transformación personal. En 2 Corintios 3:18 dice: contemplamos al Señor de gloria, al Rey y Salvador resucitado. Y cuando lo contemplamos, a Él somos transformados de gloria en la misma imagen de la que contemplamos. En otras palabras, a través de su salvación que nos llega, no solo nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que estaremos en el cielo para siempre, pero estamos siendo transformados ahora en nuestras vidas. ¡Aleluya! Él nos está cambiando para ser libres, para ser como Él. Y tercero, es nuestra esperanza de gloria. Colosenses 1:27 habla de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Somos salvos ahora. Estamos siendo cambiados ahora. Pero tenemos una esperanza de gloria segura y segura si nos mantenemos firmes en Cristo. Él es nuestra esperanza de gloria. Y esta salvación es una salvación completa cuando lo lee en 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Hemos sido salvos de la pena del pecado. Así que la pena fue pagada y cuando venimos a Él con fe, en fe por lo que ha hecho por nosotros, somos salvos del poder del pecado ahora mismo. Aleluya, estamos siendo liberados. No soy la misma persona que era hace 2 años, hace 2 meses. Estoy siendo liberado del poder del pecado. La pena fue pagada en la cruz. Al recibir a Cristo en mi vida, soy libre del poder del pecado. Y tercero, seremos completamente salvos incluso de la presencia del pecado. ¡Aleluya! Cuando este cuerpo mortal adquiere la inmortalidad, cuando estoy completamente transformado en la imagen de Cristo y estoy con Él cara a cara, soy liberado incluso de la presencia del pecado. Nuestra salvación está llena y está garantizada por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y su resurrección es el sello final de la verdad absoluta y la aprobación de lo que ha hecho por nosotros es real, verdadero y tan poderoso hoy como lo fue hace 2000 años. El mensaje de la iglesia
es el Evangelio. El Evangelio es el que puede tomar a un drogadicto y liberarlo. Es el Evangelio que puede tomar un matrimonio roto y volverlo a armar. Es el Evangelio que lleva a una persona desesperada a punto de suicidarse que se da por vencida y no solo le da esperanza, sino un propósito para esta vida. Ese es el Evangelio que predicamos. Ese es el privilegio que tenemos de hablar ese Evangelio a un mundo enfermo, moribundo y quebrantado. La naturaleza de la Iglesia es que somos un instrumento escogido de Dios y nuestro propósito es dejar que Dios se revele a través de nosotros y el mensaje que tenemos, el único mensaje que tiene el poder de Dios en él, es el Evangelio de Jesucristo como lo describimos en la Escritura. Pero la Iglesia tiene un propósito mayor que eso, y vamos a verlo a medida que avanzamos en la discusión y comprensión del reino de Dios.